Se logró un alto al fuego de 2 semanas en la guerra de Medio Oriente. Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo, pero esto no significa que la guerra haya terminado. Es muy probable que la guerra vuelva a empezar y que este sea solo un tiempo de preparación para el próximo conflicto. Hoy vamos a analizar este tema a fondo. Vamos a verlo de inmediato. El alto al fuego se anunció aproximadamente 1 hora y media antes de que venciera el ultimátum final del presidente Trump. Ante la posibilidad de una escalada, se logró asegurar temporalmente una salida con un alto al fuego de 2 semanas. Ambas partes acordaron que, durante 2 semanas, Irán mantendría abierto el estrecho de Hormuz como condición para que Estados Unidos detuviera los ataques contra Irán. El presidente Trump publicó en Truth Social que, bajo la condición de que Irán acepte una apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Hormuz, él acepta suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante 2 semanas. Al mismo tiempo, el presidente Trump enfatizó que esto se ha convertido en un alto el fuego que se aplica a ambas partes. Durante ese tiempo, el presidente Trump continuó la guerra emitiendo varios ultimátums. Se informa que el presidente Trump tomó esta decisión después de recibir una solicitud durante las conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Pakistán, Asim Munir, para que suspendiera el uso de la fuerza destructiva. Afortunadamente, Irán también respondió a esto, dando la orden a todas sus Fuerzas Armadas de detener los actos hostiles, lo que permitió que el alto el fuego continuara por un tiempo. El presidente Trump también dijo que recibió una propuesta de 10 puntos de Irán y que cree que esto puede ser una base viable para las negociaciones. Creo que debo explicar estos 10 puntos con más detalle. 1. Fin total de los conflictos en la región 2. 2. Fin permanente de la guerra, no solo un alto al fuego temporal. 3. Detener los ataques israelíes contra Hezbollah en el Líbano. 4. Levantamiento total de las sanciones internacionales y contra Irán. 5. Establecimiento de un sistema para garantizar la navegación segura en el estrecho de Hormuz. 6. 6. Levantamiento del bloqueo del estrecho de Hormuz y reapertura de las rutas marítimas. 7. Cobro de peaje por cada barco que pase por el estrecho de Hormuz. 8. Reparto de los ingresos del peaje con Omán. 9. Uso de los ingresos del peaje para la reconstrucción de la infraestructura después del conflicto. 10. 10. Reconocimiento oficial del derecho de Irán a enriquecer uranio bajo el TNP. Irán afirmó que Estados Unidos había aceptado estos 10 puntos. Sin embargo, Estados Unidos lo negó, así que tendremos que esperar un poco más para conocer los detalles. Sin embargo, después del anuncio del alto al fuego, comenzaron a circular todo tipo de rumores. Las propuestas de alto al fuego que Estados Unidos e Irán afirmaban eran diferentes. Esto se debe a que había muchos puntos difíciles de creer para aceptar que tanto Estados Unidos como Irán realmente habían llegado a un acuerdo sobre la propuesta de alto al fuego. Para Estados Unidos era prácticamente lo mismo que reconocer el derecho de Irán a enriquecer uranio, lo cual no tenía sentido. Parece que esto se debió a que no se presentó una propuesta de alto al fuego unificada. Además, según un informe de la agencia AP, se informó que la propuesta de alto al fuego presentada y la propuesta de alto al fuego en el Golfo Pérsico eran diferentes entre sí. En la propuesta de alto al fuego presentada, no se mencionaba el reconocimiento del derecho al enriquecimiento, pero en la propuesta del Golfo Pérsico sí se incluía esa frase, por lo que surgieron comentarios de que alguien pudo haber manipulado las cosas en medio de las negociaciones para lograr un alto al fuego. Por ahora, como ambas partes han sufrido daños graves, tienen previsto iniciar negociaciones formales el próximo día 10 en Islamabad, Pakistán, para ajustar los detalles de las condiciones. La mayoría de las evaluaciones dicen que este alto al fuego no es más que un tiempo de preparación para la próxima guerra. ¿Por qué es así? Porque debido a esta guerra, ni Estados Unidos ni Irán han obtenido casi nada. Por parte de Irán, parece que están tratando de conseguir más compensaciones de alguna manera, y por parte de Estados Unidos, casi no hay ningún cambio respecto a antes, hasta el punto de que uno se pregunta por qué hicieron esta guerra. Querían un cambio de régimen, pero en realidad los más radicales tomaron el poder. Aún así, Irán, en la situación actual, lo más importante a destacar no es el momento en que la guerra se detuvo, sino los recursos militares que se están movilizando en segundo plano. Actualmente, las fuerzas militares estadounidenses se están desplegando notablemente en el Medio Oriente, y en particular, el grupo de combate del portaaviones George Herbert Walker Bush llegará cerca del Medio Oriente a finales de abril y estará listo para operaciones. Este momento es sumamente importante, porque el final de esta tregua de 2 semanas será entre el 23 y el 24, y coincide casi exactamente con el momento en que el grupo de combate del portaaviones estará listo para operar. Es difícil ver esto como una simple coincidencia. Es muy probable que ahora, tras detener los ataques, estén en una fase de redistribución de fuerzas para una operación mayor. Además, la situación en Israel tampoco es nada normal.
Según los informes recientes, se está evaluando que las reservas de misiles antiaéreos de Israel están bastante agotadas. Debido a los continuos ataques con misiles y drones de Irán y Hezbollah, los recursos de intercepción como el domo de hierro y los sistemas de la serie LEO se han reducido rápidamente. Al mismo tiempo, también se está analizando que los sistemas de defensa antiaérea de las fuerzas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente han sufrido algunos daños debido a los ataques repetidos. En este estado, si la guerra hubiera continuado, existía el riesgo de que la red de defensa colapsara primero. Por eso, el alto al fuego actual. 외교적 성과라기보다 군사적 재정 Durante estas 2 semanas, Estados Unidos podrá reubicar completamente sus fuerzas navales y aéreas, incluyendo el grupo de portaaviones. Israel podrá restaurar su red de defensa antiaérea, y también Irán tendrá tiempo para reorganizar su poderío de misiles y su sistema de mando. Por fuera, los disparos han cesado, pero internamente ambas partes están preparándose simultáneamente para el próximo enfrentamiento. Si analizamos esta situación en conjunto, es mucho más realista interpretar esta tregua de 2 semanas no como una medida para terminar la guerra, sino como un periodo en el que ambos bandos toman un respiro antes de un enfrentamiento de mayor escala. Entonces, ¿quién es la mayor víctima en esta guerra? De hecho, el país que ha sufrido más daños en esta guerra es Irán. Prácticamente todas sus infraestructuras y muchas vidas humanas han sido gravemente afectadas. Sin embargo, si lo vemos solo desde la perspectiva de terceros, los países de Asia Oriental, especialmente Corea, China y Japón, también están sufriendo enormes daños. Estos 3 países, Corea, China y Japón, suelen abastecerse principalmente de petróleo crudo de la región de Medio Oriente. Entre ellos, utilizan mucho el estrecho de Hormuz. Debido a esta guerra, el estrecho de Hormuz se cerró, lo que provocó una crisis energética. Como resultado, el precio del petróleo subió considerablemente y también aumentaron los precios en general. De inmediato, en algunas industrias empezó a decirse que, debido a la escasez de petróleo y otros recursos, pronto podrían detenerse las operaciones de las fábricas. Así de grave llegó a ser la situación. Por suerte, ahora se ha logrado un alto el fuego y se anunció que el estrecho de Hormuz estará abierto durante 2 semanas. Así que por ese tiempo tenemos un respiro. Pero como no sabemos cuándo podría estallar otra guerra, la situación sigue siendo incierta. Los países de Asia Oriental necesitan asegurar rutas alternativas lo antes posible. Un factor aún más importante es la propuesta de cobrar peaje que Irán ha puesto sobre la mesa. Durante este proceso de negociación, se está discutiendo la posibilidad de cobrar un peaje en lugar de abrir por completo el estrecho de Hormuz. Si esto realmente se acuerda, el impacto podría ser incluso mayor que el de la propia guerra. Hasta ahora, el estrecho de Hormuz se consideraba una vía marítima internacional, y el principio era la libre navegación, no era una estructura en la que los países ribereños exigieran peajes. Sin embargo, Irán está intentando cambiar esta estructura. Los países más afectados por esto son los de Asia Oriental. Corea, China y Japón dependen en gran medida de Oriente Medio para sus importaciones de petróleo, y la mayoría de ese petróleo pasa por el estrecho de Hormuz. Esto significa que estarán directamente afectados por las condiciones de tránsito que establezca Irán. Si se empiezan a aplicar costos de cientos de miles hasta millones de dólares por cada barco, el precio del petróleo naturalmente estará bajo presión para aumentar. Los costos de importación para las refinerías aumentan y esa carga eventualmente se extiende a la electricidad, el transporte y toda la industria manufacturera. También es muy probable que esto estimule en cadena los precios al consumidor. El problema no termina ahí. Si se crea un precedente, otros países con estrechos marítimos o puntos estratégicos también podrían adoptar enfoques similares. Por ejemplo, si un país en particular comienza a endurecer las condiciones de tránsito o a exigir tarifas debido a sus aguas territoriales, el sistema global de logística marítima que se ha mantenido hasta ahora podría verse sacudido. Esto no es solo un problema energético, sino que está relacionado con la base misma del orden comercial internacional. Por eso, los países de Asia Oriental están en una situación muy compleja y llena de preocupaciones. Desde el punto de vista de la seguridad, es difícil intervenir directamente en la situación de Medio Oriente, y económicamente
es una estructura en la que no se puede reducir fácilmente la dependencia. Al final, las opciones son limitadas. La cuestión es si asumir los costos y mantener el tránsito o adoptar una estrategia a largo plazo para cambiar la estructura misma del suministro energético. De cualquier manera, no es un problema que se pueda resolver en poco tiempo, y según el resultado de esta negociación, es muy probable que el nivel de carga económica en Asia Oriental cambie considerablemente. Además, estas 2 semanas no son solo un número elegido al azar. Si vemos el flujo del tiempo, es un periodo muy significativo. Actualmente, se espera que el fin del alto al fuego sea entre el 23 y el 24 de abril, y en ese mismo periodo, uno de los principales activos de las fuerzas estadounidenses, el grupo de combate del portaaviones George Herbert Walker Bush, llegará a las aguas cercanas a Medio Oriente y estará listo para operar. Esto significa que estas 2 semanas no solo son un tiempo para negociaciones, sino que también tienen el propósito militar de prepararse para pasar al siguiente paso sin interrupciones. Ya se están desplegando de manera escalonada las fuerzas aéreas, navales y de misiles, y se está creando una estructura en la que, en cuanto termine el alto el fuego, se pueda iniciar la operación inmediatamente sin necesidad de despliegues adicionales. Para reiniciar la guerra se necesita preparación. Pero ahora ese proceso de preparación ya está casi terminado. Especialmente hay que prestar atención al momento en que se llevan a cabo las negociaciones. Ambas partes planean llevar a cabo las negociaciones en Islamabad, Pakistán. Pero si estas negociaciones no se resuelven de forma decisiva en un corto periodo de tiempo, la situación podría cambiar drásticamente. En el momento en que las negociaciones se retrasen o surja un conflicto en los temas clave, el alto el fuego podría no extenderse. Si eso sucede, el escenario se vuelve muy simple: fin del alto el fuego y reanudación inmediata de las acciones militares. Ya las fuerzas están en el lugar y los planes operativos están preparados, así que no hay razón para retrasarse. De hecho, es muy probable que se lleve a cabo un ataque aún más fuerte. Hasta ahora, los ataques han sido limitados, pero en la siguiente etapa podrían convertirse en bombardeos a gran escala que apunten simultáneamente a objetivos aún mayores que la infraestructura, bases militares y las instalaciones clave. Si analizamos esta tendencia, estas 2 semanas no son un tiempo para la paz, sino más bien un tiempo de decisiones. Si las negociaciones tienen éxito, podría conducir a una reducción de tensiones, pero en el momento en que fracasen, se pasará inmediatamente a la siguiente etapa. Por eso, este periodo no es una pausa en la guerra, sino más bien un conteo regresivo para determinar el momento de inicio de la próxima guerra.